Somos el pueblo de Dios. Comprendía lo que esas palabras, lo que decían esas palabras, y me dijo: todos lo dicen cuando están en apuros, cuando están en una situación difícil, y yo lo digo porque tengo miedo para el lugar donde me encuentro. Vamos a ver en esta hora, en nuestro mensaje, que la sangre de Cristo no es un decir, sino un poder. ¿Puede decirlo conmigo? La sangre de Cristo no es un decir, sino un poder. Vamos a Levíticos capítulo 17. Levítico capítulo 17. Creo que todos hemos dicho esas palabras sin darnos cuenta lo que estamos diciendo. Como decía el pastor ayer, el pastor Murillo, que lo usamos como un fetiche religioso, y como esta niña lo hacía, solo porque le habían enseñado que en cualquier momento, en cualquier situación, esas palabras eran como mágicas y que la iban a proteger y que le iban a dar quizás lo que ella necesitaba. La sangre de Cristo no es un decir, sino un poder. Levítico capítulo 17, versículo 11. Nos ponemos en pie para una mejor reverencia a la palabra del Señor. Dice Dios en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Lo leemos una vez más? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Señor, gracias por este momento, gracias por regalarnos estos 3 días, Señor, de campaña, para darnos cuenta, Señor, el poder de su sangre. Que en esta hora también, Señor, hable a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, para que salgamos de este lugar, Señor, edificados, conociendo más, Señor, ese poder, lo que hace en mi vida, Señor, y lo que puede hacer en la vida de los demás. Ayúdenos a entenderlo, el significado, Señor. Se lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Levítico nos enseña, fíjese bien, en el versículo 17, que la vida, fíjese bien, de la carne, o sea, nuestra vida está ¿en dónde? En la sangre. Dios la ha puesto allí, en la sangre, la vida de nosotros. Por lo tanto, estaba prohibido, fíjese bien, en la ley, que se comiese la carne juntamente con su sangre. Pero vamos a darnos cuenta que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Pero poder para qué? Y primeramente, fíjese bien, tomando como referencia este versículo, nos damos cuenta que el poder de su sangre es para dar vida. Porque Dios puso en la sangre la vida de nosotros. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sus oyentes confundidos discutían diciendo: ¿a cuál vida se refiere este hombre? Porque todos estamos vivos. Claro, todos estaban vivos, pero también todos estaban condenados, pues todos eran pecadores, y la ley decía que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a cuál vida se refería el Señor? Sin duda a la vida que viene después de la muerte. Pero comenzamos a disfrutar de esa vida mientras nosotros confesamos nuestros pecados también. Dijimos que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado nos separa de Dios. El pecado es un grave problema que vino al ser humano. Primeramente vino a separarlo de la comunión con Dios. Dice en Isaías 59:2: por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo lo que el pecado hace en nuestras vidas. Nos separa de Dios. También ese pecado, fíjese bien, nos hace sentir culpables. ¿Cuántos de aquí nos sentimos culpables? Todos. El que no se haga sentir culpable es porque no ha entendido lo que es el pecado y lo que es la sangre en su vida. También dice en el Salmo 38:4:
porque mis iniquidades, dice el salmista, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Significa que ese pecado nos hace sentir culpables a todos. Y lo podemos ver en cristianos y no cristianos, en cualquier persona lo vemos, que quieren agradar a Dios a través de sus prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque hay algo en ellos que les hace sentir culpables y eso se llama pecado. También ese pecado en mi vida permite que Satanás me acuse todos los días. Amén. Dice en Apocalipsis, fíjese bien, capítulo 12, versículo 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A través del pecado en mi vida, Satanás puede acusarme. Puede acusarme porque él introdujo el pecado en mí y él sabe cómo obra en mi vida a través del pecado. Pero ya en Apocalipsis hablamos ya en tiempo futuro, cuando dice que ese acusador ha sido lanzado fuera, que acusaba día y noche a nuestros hermanos. Y ese pecado, obrando en mi vida, demanda la pena de muerte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero en Juan, fíjese bien, capítulo 6, versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Significa que la sangre de Cristo tiene poder para satisfacer todas mis necesidades. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para satisfacer todas mis necesidades, para perdonar nuestros pecados, principalmente para perdonar nuestros pecados. En el antiguo pacto, fíjese bien, el sacerdote cuando se presentaba al altar ofrecía sangre ajena, o sea, de corderos y machos sin defecto. Pero Cristo no derramó sangre ajena, sino que derramó su propia sangre en sustitución de nosotros. Así que su sangre es la que sustituye mi sangre y eso significa muerte vicaria. Que la sangre que tenía que ser derramada era mi sangre, mas Cristo derramó su sangre por amor a nosotros. Es una muerte vicaria. Él derramó su sangre. No necesitó de sangre de un macho cabrillo. Él mismo derramó su sangre en sustitución de mi sangre y de la suya, porque nuestra sangre estaba contaminada, tenía pecado. La sangre de Cristo, fíjese bien, disuelve todos los derechos legales. ¿Y eso qué significa? Que legalmente nosotros le pertenecíamos a Satanás. ¿Por qué? Por el pecado que había en mí. Pero el poder de su sangre disuelve esos derechos legales. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Esa sangre poderosa del Señor disuelve esos derechos que me mantenían privado de la libertad, que me tenían atados al pecado, al enemigo. Y redención, fíjese bien, significa comprar de nuevo o volver a comprar. Como le pertenecíamos al enemigo, Jesús nos compró con el precio de su sangre y ahora nosotros estamos bajo la posesión de un nuevo dueño. Y por supuesto que el precio que Él pagó por nosotros fue el derramamiento de su propia sangre. En la segunda parte del capítulo 17 de Levítico, del versículo 11 de Levítico 17, dice, yo, dice el Señor, la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre es para expiación de la persona. Ese derramamiento de la sangre, fíjese bien, cuando el sacerdote se presentaba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por el pueblo, decía, Dios, el pueblo a quien yo represento debía morir por sus pecados, pero la sangre presentada aquí demuestra que una víctima ha sido ofrecida en su lugar. Por lo tanto, tu ley queda satisfecha. Mire lo que decía el sacerdote cuando se presentaba al lugar santísimo. El pueblo que está allá afuera, a quien yo represento, debía morir. Su sangre debía ser derramada,
pero han ofrecido una sangre sustituta. Y esa sangre sustituta que yo presento aquí es la que va a expiar el pecado de ellos. Acepta pues o otorga pues el perdón a este pueblo según tu promesa. Mientras el sacerdote adentro ofrecía ese sacrificio por el pueblo, todos afuera del tabernáculo estaban esperando, atentos, fíjese bien, al regreso de ese sacerdote para ver si Dios había aceptado ese sacrificio. Y cuando veían al sumo sacerdote que regresaba, el gozo que sentían en su corazón no lo podían contener dentro de ellos, porque Dios había aceptado el sacrificio y por lo tanto tenían un año más de vida. Dios había aceptado tal sacrificio. Eso significa que la sangre de Cristo tiene poder para darnos una segunda oportunidad. Nicodemo se presenta de noche ante el Señor y le dice: ¿cómo yo puedo tener una segunda oportunidad? El Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Lo que le estaba diciendo es que aceptara el sacrificio en su sangre y entonces tendría una segunda oportunidad. Muchos, fíjese bien, cuando ya somos cristianos, no le hallamos mucho sabor a este tema. ¿Por qué? Decimos: ya la sangre de Cristo tuvo su efecto en mi vida. Pero lo decimos con tanta arrogancia que no nos damos cuenta que lo estamos despreciando, porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario obra a diario en nuestras vidas. Y con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, estamos pisoteando esa sangre santa que fue derramada en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10. Vamos al Nuevo Testamento. El autor de Hebreos, fíjese bien, nos da una advertencia y está hablando a los convertidos, o sea, a usted y a mí nos está hablando. El autor de Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por su fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que pecare deliberadamente significa que cada vez que nosotros nos gozamos haciendo algo malo, nos gozamos practicando cosas que a Dios le desagradan, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y dice que si nosotros despreciamos esa salvación, esa sangre, ya no queda más perdón para nosotros. Ya no hay otra forma que Dios nos pueda perdonar, más que juicio vendrá a nuestras vidas. Juicio para los creyentes. ¿Quién dice que no? Si Jonás recibió un juicio siendo profeta de Dios, y nosotros no somos profetas. Amén.
también nosotros vamos a recibir nuestra justa retribución cuando pisoteamos voluntariamente la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que entender que el poder de su sangre nos santifica. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esa sangre nos santifica a diario. Esa sangre también nos acerca a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 22 dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué es reconciliar sino acercar a Dios? También esa sangre nos da, fíjese bien, la confianza para entrar a la presencia de Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. También la sangre, fíjese bien, nos perfecciona ante la presencia de Dios. Allí en el mismo capítulo 10 de Hebreos, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para sí a los santificados. Nos perfecciona ante Dios. Así que, hermano, cuando nosotros usamos esas palabras, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto, son metáforas que representan la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Así que esa muerte trajo a mi vida perdón, salvación y vida eterna. Por eso la sangre de Cristo no es un decir, sino que es un poder. Yo quiero que usted salga convencido de eso, y cuando usemos de estas palabras, las sepamos usar, porque sabemos el poder. Ya 3 días que estamos estudiando el mismo tema, sabemos el poder que esa sangre tiene en mi vida, lo que puede hacer en los demás si ponemos por obra lo que Él nos demanda que hagamos. Cierta vez un hombre, fíjese bien, tenía un hijo al cual le gustaban los trenes, y este padre trabajaba como operador principal en un puente para el ferrocarril. Su hijo, cada vez que su padre iba al trabajo, lo acompañaba. Sabían perfectamente los horarios de esos trenes, cuando iban y venían, cuando tenían que subir el puente, cuando tenían que bajarlo. Pero en cierta ocasión el niño bajó debajo del tren, del puente donde pasaba el tren, porque sabía que faltaba mucho para que un tren se acercara. De repente el padre, en la cabina donde operaba esas maquinarias para subir y bajar el puente, vio a lo lejos que un tren se avecinaba a una velocidad que no era normal, esa velocidad. Y el padre le gritaba a su hijo: hijo, sube porque un tren se acerca. Y el niño, jugando entre los hierros de aquel puente, no escuchaba la voz de su padre. Y su padre tenía que tomar una decisión. Si bajaba el puente para que el tren pasara, su hijo iba a morir aplastado. Y si él dejaba el puente levantado, toda la gente que iba en ese tren tenía que morir. Gente que iba en ese tren era gente solitaria, gente enojada, gente egoísta y quizás gentes adictas a alguna droga. Y ese padre, cuando veía que ese tren se acercaba, temblaba, porque sabía que una decisión no muy placentera para él tenía que hacer. Y dijo: si yo bajo el puente, mi hijo va a morir aplastado. Pero es mucha la gente que necesita salvarse en ese tren.
Así es que sin dudarlo bajó aquel tren mientras miraba que su hijo moría aplastado y que toda la gente ni tan siquiera lo voltearon a ver a él para decirle gracias por haber bajado el puente. Gente desagradecida, pero ese padre quedó satisfecho y dijo, valió la pena sacrificar a mi hijo para que toda esa gente que va en ese tren viviera. Hermanos, era necesario que un hijo, el más querido de Dios, muriera para que todos nosotros aquí ahora tuviéramos esa salvación. Y no es posible que nosotros en este tiempo, fíjese bien, nos mostremos delante del Señor con una actitud arrogante, desagradecida, cuando lo único que nos interesa es velar por nuestro bienestar. Se nos olvida que el poder de la sangre que nos ha salvado también sirve para salvar a más personas, las cuales yo conozco. Ni tan siquiera voy a ofrecer a uno de mis hijos. Dios ofreció a su hijo. ¿Qué más? ¿Qué más sacrificio que ese? Dios lo hizo todo. Nosotros simplemente prediquemos la palabra al que lo necesita. Ya derramó su sangre. Ya la muerte expiatoria ya estuvo, ya derramó su sangre, ya el precio fue pagado. ¿Por qué no vamos y predicamos a los demás, a los que sabemos que necesitan de ese perdón? Es que ellos no lo merecen. Será nuestro decir, pues también usted y yo lo merecíamos. ¿O cree que usted y yo merecíamos el sacrificio de Cristo? Nadie de nosotros, ningún hombre sobre la faz de la tierra merecía el sacrificio de Cristo. Pero Él amó tanto a la humanidad que no dudó en entregar a su Hijo para que nosotros ahora nos gocemos delante de su presencia. Voy a terminar leyendo una serie de versículos, la cual, si los escucha, le va a hallar más sentido si los está escribiendo. Voy a leer, si alguien quiere anotar las citas bíblicas, anótelo y luego lo puede repasar en su casa con el orden que yo le voy a dar. Voy a leer Efesios 2:13, Hebreos 10, 19 al 25, Primera de Pedro 1, 2 y versículos 18 al 21, Mateo 26, 28 y termino en Romanos 3, 25, 26. Quiero que me preste atención cómo se lo voy a leer para que le haya sentido y dejemos de andar jugando a que somos niños cristianos, niños mimados del Señor. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicado. 18:21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Romanos 3, 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremendos pasajes bíblicos los que nos regala su palabra, para hacernos entender que la sangre de Cristo no es un decir, la sangre de Cristo es un poder obrando cada día en nuestras vidas, para que no dudemos, para que no menospreciemos ese sacrificio, para que podamos poner por obra el llamado que Él nos ha dado, porque cristianos se llaman muchos, pero los que hacen la voluntad del Padre son pocos. El mismo Señor dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. No tenemos que dudar nosotros de ese llamado, porque tenemos ese poder en nuestras vidas, que es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Señor, qué bueno, Señor, es llegar al final. Tu Espíritu dio para darnos poder.